Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda una vez más su hermano Héctor, agradeciéndoles infinitamente que estén aquí conmigo el día de hoy en este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos podamos aprender un poquito más de la palabra de nuestro bendito Dios a través de la Biblia, que es su palabra. Gracias, hermanos, por acompañarme. Si ustedes me lo permiten, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Señor que esté con nosotros en esta clase. Bendito Dios, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque permites que todos los hermanos y hermanas que nos estén acompañando en este momento, Señor, tengan esa sed, esa hambre, Señor, de conocer y saber más de tu bendita palabra, Señor. Padre Santo, que seas tú, Señor, el que por medio de tu bendito y santo Espíritu, Señor, nos dé la gracia, Señor, y nos permita que todos absorbamos esas palabras que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido que bendigas a todos los hermanos, Señor, bendigas a sus familias, los sigas manteniendo en el hueco de tu manto, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú siempre nos proteges y nos bendices. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que estés aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien. Recordarán, queridos hermanos, que la clase pasada terminamos Génesis. Vimos cómo Jacob entra a Egipto y es recibido por su hijo José, que también recibe a sus hermanos, les da la bienvenida, les perdona todo lo que le habían hecho. Y Jacob muere y es enterrado ahí él pide que lo lleven a el lugar que él había comprado y lo llevan para allá. Bien, ahora nos toca ver Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, el segundo libro del Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, y este es la salida de Egipto. Aquí en la Biblia es la gran hazaña de Dios, la salida del país de la esclavitud en camino hacia la tierra prometida. Dios libera a su pueblo con gran poder, mano fuerte y brazo extendido, abriéndose un camino en el mar. El Éxodo es como el corazón del Antiguo Testamento y le da su significado específico al presentar a Dios liberando a los hombres. Este libro ha dado a la religión judía y después también a la fe cristiana esa primera orientación que las hizo diferentes de todas las demás. Dios no viene principalmente para exigir que se le respete o para trazar caminos espirituales, sino para escoger, preparar y guiar a su pueblo, a un pueblo a través del cual actuará en el corazón de la historia humana. Vamos a ver un poquito de historia, de antecedentes. Los relatos del Éxodo abundan en hermosas historias que quedan muy lejos de lo que habríamos contemplado si hubiéramos estado ahí presentes. Ante las escenas grandiosas que en él se pintan, nos gustaría saber qué puede decir realmente la historia al respecto. Todo se enmarca alrededor del año 1240 a.C., unos cinco siglos después de que Abraham, en el siglo XV a.C., los egipcios habían sido derrotados por invasores venidos de Canaán, pues habían permitido que gran cantidad de nómadas del desierto entraran y se establecieran en el país. Al restablecer los egipcios sus propios reyes, esos nómadas son tratados con muy poca consideración y muchos de ellos tienen que huir para evitar impuestos o trabajos forzados. Unos son expulsados, como lo veremos en Éxodo 12:31, y otros se fugan aprovechando la noche, como lo veremos también en Éxodo 12:38. En este contexto, se desarrollan los acontecimientos del Éxodo. Uno de estos grupos, perseguidos por sus destacamentos de carros egipcios, es protegido por una intervención extraordinaria de Dios. Los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Un profeta,
Moisés, guía de estos fugitivos, interpretó para ellos el acontecimiento. Yahvé, único Dios, los había escogido para que fueran su pueblo. Moisés y los suyos permanecieron bastante tiempo en el oasis del Sinaí, y ahí Moisés les dio la ley de Yahvé. Bien, vamos a comenzar. Éxodo capítulo 1. Los hebreos se multiplican en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número de estos descendientes de Jacob era de 70 personas. Además, José, que estaba allá en Egipto. Murió José y también sus hermanos y toda aquella generación, mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, se multiplicaron y se hacían fuertes, llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. Vamos a recalcar, si me permiten, queridos hermanos, si me permiten que recalquemos aquí donde dice el versículo 5, dice: el número de estos descendientes de Jacob era de 70 personas. Además, José, que estaba allá en Egipto. Ok. Continuemos. Los egipcios someten a esclavitud a los hebreos. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. Vaya a suceder que si estalla una guerra, se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de tal manera que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a la esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbre que les imponían por la fuerza. Luego, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de los hebreos, una de las ciudades de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han actuado así, dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte, y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosas descendencias. Entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Capítulo 2. Moisés es salvado de las aguas. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo,
y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño. Ve, le contestó la hija del Faraón. Así, la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del Faraón le dijo: toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija del Faraón y pasó a ser para ella como hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: lo he sacado de las aguas. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, y uno de los hermanos de él miró a uno y a otro lado, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez los 2 hebreos estaban peleando. Moisés le dijo al culpable: ¿por qué le pegas a tu compañero? Y él le contestó: ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó: este asunto ya se sabe. De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Ahí se sentó junto a un pozo. Vinieron unas niñas para sacar agua. Eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. ¿Cómo llenan las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre? Llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés salió en su defensa y dio de beber al rebaño. Al volver ellas donde su padre, Raguel, les dijo: ¿cómo es que hoy han venido tan pronto? Ellas contestaron: un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó agua y le dio de beber al rebaño. Raguel preguntó: ¿y dónde está? ¿Por qué no han traído aquí a ese hombre? Díganle que venga a comer. Moisés aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Y como diera a luz un hijo, Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: soy forastero en tierra extraña. Pasaron muchos años. El rey murió, el rey de Egipto, y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron, y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. La zarza ardiendo, capítulo 3. Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó a Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó ante él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza como ardía, pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó